Hola a todos, bienvenidos a esta siguiente lección en nuestra serie sobre la gramática del griego Koiné. Y en esta lección vamos a ver los pronombres personales. ¿Qué hacen los pronombres? Bueno, el uso más básico de un pronombre es sustituir o reemplazar un sustantivo en una oración. Con los pronombres, el hablante puede evitar la repetición de sustantivos. Y aquí tenemos dos ejemplos. En este primer ejemplo, los estudiantes entran en el aula. Ellos llegan tarde. Vemos que el pronombre ellos sustituye un sustantivo anterior que es estudiantes. Otro ejemplo, la profesora está en el aula. Ella lleva 15 minutos esperando. Ella es el pronombre, sustituye el sustantivo profesora. Entonces, los pronombres sustituyen lo que podemos llamar antecedentes. Un antecedente es un sustantivo que aparece en el contexto previo al pronombre. Y si el pronombre aquí en este ejemplo, el primer ejemplo es ellos, el antecedente es el sustantivo estudiantes. En el siguiente ejemplo, el pronombre ella, el pronombre es ella, su antecedente es el sustantivo profesora. Como los pronombres toman el lugar de sus antecedentes, concuerdan en persona, género y número con ellos. Esto es importante. Los pronombres concuerdan con sus antecedentes. Entonces, por ejemplo, aquí en este primer ejemplo, la palabra estudiantes es un sustantivo masculino plural. Por lo tanto, el pronombre también es masculino plural, ellos. En el siguiente ejemplo, profesora, el sustantivo es femenino singular, por lo tanto, el pronombre también es femenino singular. Es necesario que los pronombres concuerden con sus antecedentes en persona, género y número. Bueno, hablando de persona, género y número, vamos a ver unas formas del pronombre griego al lado del pronombre personal en español. En este cuadro vemos formas griegas y formas españolas de los pronombres personales. Fíjate que cambian según la persona. Aquí tenemos primera persona, segunda persona, tercera persona. Y el número, singular y plural. Es así porque es necesario que concuerden con sus antecedentes en persona y número por lo menos. Los pronombres griegos de primera y de segunda persona no tienen género. Igual que en español, los pronombres personales yo y tú se aplican igual a hombres como a mujeres. No cambian según el género. Y es lo mismo en el griego bíblico. Primera persona singular, el pronombre es ego. En segunda persona singular, el pronombre personal es su. Y estos pronombres sirven tanto para hombres como para mujeres. En el plural, el español sí que diferenciaría entre el género en los pronombres de primera y segunda persona plural. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Pero griego no, tiene una sola forma. Geméis para primera persona plural, juméis para segunda persona plural. Sirven tanto
para hombres como para mujeres. Ahora bien, cuando llegamos a la tercera persona, las formas singulares y plurales se ven aquí. Lo que pasa es que el pronombre personal en tercera persona sí tiene género. Entonces, como el español, él o ella, ¿vale? Hay dos pronombres diferentes, bueno, dos formas según el género. También en plural, ellos y ellas. Veremos en un minuto cuando lleguemos al paradigma de autos que se declina también según género. Bueno, acabamos de mencionar la declinación de los pronombres personales. Los pronombres griegos se declinan según sus casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Veremos que los pronombres personales españoles también se declinan según sus casos. Son las únicas palabras en español que se declinan, ¿vale? Pero bueno, el caso es que el pronombre griego, su caso se determina no por el caso de su antecedente, sino por la función del pronombre en la oración, ¿vale? Esto suena un poco lioso cuando lo explicamos, pero tendrá sentido cuando veamos estos dos ejemplos aquí, ¿vale? El pronombre griego, su caso, no es como un adjetivo, ¿vale? El adjetivo, caso del adjetivo, se determina por el sustantivo que complementa. Va en el mismo caso que el sustantivo que complementa. Pero no es así con el pronombre griego. Los casos de los pronombres griegos se determinan por la función que el pronombre ejerce en la oración. Vale, vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo: Simona kai Andrean ton adelphon autu. Autu es el pronombre. ¿Vale? Y vamos a ver aquí una traducción al español. Simón y Andrés. Andrés, el hermano, ton adelphon, el hermano, de él, autu. Esto es la forma genitiva del pronombre personal de tercera persona que indica posesión. El hermano de él, o diríamos en español, su hermano. Vale, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el antecedente de esta palabra autu? El antecedente es el nombre Simón. Y Simón aparece aquí en el caso acusativo. Pero acabamos de decir que el pronombre aparece en el caso genitivo. ¿Por qué? Bueno, porque los pronombres concuerdan con sus antecedentes en persona, número, género, pero no en caso. Y aquí, Simona es acusativo, o sería, por ejemplo, complemento directo de un verbo anterior, ¿vale? Y autu es un pronombre que indica posesión, que indica pertinencia, entonces aparece en el caso genitivo. Vamos a ver otro ejemplo muy parecido. Marías kai Andrean ton adelphon auteis. ¿Vale? Aquí nuevamente tenemos, la traducción primero. María y Andrés, el hermano de ella. Aquí esta palabra auteis es el pronombre personal de tercera persona. De ella es tercera persona, ¿vale? Es pronombre, forma femenina, y es genitivo, ¿vale? Esta terminación, como veremos en el paradigma, de hecho es la terminación que ya vimos con los sustantivos femeninos en una lección anterior, ¿vale? Autéis, eso es genitivo, pero claro, Marías aparece en el caso acusativo. Y nuevamente, ¿por qué aparece el pronombre en otro caso? Porque cumple otra función en la oración. Aquí María es seguramente el complemento directo de algún verbo, ¿vale?
Y el pronombre sirve para hablar de posesión o de pertenencia. El hermano. ¿El hermano de quién? El hermano de María. El hermano de ella, su hermano. Por lo tanto, el caso del pronombre es genitivo. El caso se determina, eso es la clave. El caso del pronombre griego se determina por la función que ejerce en la oración. Bien, vamos a pasar a ver la morfología, las formas de los pronombres de primera y de segunda persona. Aquí tenemos los dos paradigmas y vamos a hacer algunas observaciones. Bien, las desinencias siguen, esas desinencias aquí, ¿vale? Siguen lo que se llama la tercera declinación. Hemos visto la primera y la segunda declinación. La tercera todavía no lo hemos visto. Lo veremos más adelante en una lección posterior. Pero lo que podemos observar aquí, para ayudarnos a memorizar este paradigma, a reconocer estas formas, es que algunas se parecen mucho a la segunda declinación que hemos aprendido. Por ejemplo, genitivo, mu. Esto es como logu, la desinencia de logu en segunda declinación. Genitivo plural, on, como logon. ¿Vale? Esto en primera persona y en segunda persona también, u y on, en las formas del genitivo. Las formas del dativo, tanto en primera persona como en segunda persona, tienen una iota. ¿Vale? Esta iota es característica del dativo. ¿Vale? Esto nos ayuda a reconocer estas formas. La forma de primera persona singular nominativo, ego, es una palabra que ya conocemos. Hablamos en español del ego. Y la forma nominativo segunda persona singular, su, se parece bastante al pronombre español tú, lo cual nos ayuda a reconocerlo. Y en el caso acusativo, me, ¿vale? Se parece bastante a la forma del pronombre español, también me, y se y te son parecidos. Bien, ¿qué más podemos decir? Las formas de primera y segunda persona son casi iguales y lo estamos viendo. ¿Vale? Son casi iguales. Por ejemplo, mu, muy, me, su, soy, se. Lo único que hay que hacer es sustituir la mu por la sigma y pasamos de primera persona a segunda persona. Lo mismo en las formas plurales, geméis, gemón, gemín, gemás, juméis, jumón, jumín, jumás, sustituimos. Cambiamos la eta, ponemos una upsilon y pasamos de primera a segunda persona, plural. Entonces estas formas se parecen bastante, lo cual también facilita la memorización. En esta columna, primera persona singular, vemos que hay dos formas y esta segunda forma, que aparece en paréntesis, es un poco diferente. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues esta forma en paréntesis tiene un acento. Cada una de estas formas tiene un acento, mientras estas no. ¿Vale? Estas formas sin el acento se llaman formas enclíticas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienen acento? Porque, según la redacción de una oración, pues la palabra anterior a estas recibe su acento. ¿Vale? De modo que estas palabras no llevan acento y se pronuncian juntamente con las palabras
que las preceden, ¿vale? Se llaman palabras enclíticas. Hablamos de esto en la lección número 3. Decir una cosa más. ¿Por qué dos formas? Bueno, porque estas formas, las no enclíticas, son enfáticas. Normalmente las otras formas, estas, con acento, y en el caso de primera persona singular con una epsilon al principio, se usan para señalar algo de énfasis. Vale, y el último detalle de ver en cuanto a todo estos dos paradigmas es que estas formas no tienen género, es decir, estas formas todas sirven tanto para hombres como para mujeres. Vale, habiendo visto las formas, la morfología de los pronombres de primera y segunda persona, ahora pasamos a ver un poco su sintaxis o los usos que suelen tener en el griego bíblico. Vale, comentamos en la lección 5 que los verbos llevan su sujeto a bordo. El sujeto de los verbos, como en español, es implícito, ¿vale? La terminación del verbo te indica quién es el sujeto del verbo, ¿vale? Y esto significa que cuando aparece el pronombre, normalmente es para dar énfasis o es para identificar el sujeto en casos de ambigüedad. Vamos a ver un par de ejemplos. Primero vamos a ver un ejemplo del uso del pronombre para indicar énfasis. Humeis, aquí tenemos el pronombre, segunda persona plural. Humeis me exelexaste al ego exelexamen humas. Vale, traducido, vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros. El vosotros, el sujeto es implícito en la terminación de este verbo, igual que el yo en la terminación de este verbo, ¿vale? Que son formas que no hemos visto todavía, pero es así. Pero se establece un contraste explícito con el uso de estos pronombres, vosotros y yo. ¿Y cuál es el contraste? Pues Jesús se atribuye un protagonismo a sí mismo en la relación con sus discípulos. Vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros. Y los pronombres sirven para dar énfasis. Vale, luego, el pronombre personal, primera y segunda persona, puede servir para identificar el sujeto en caso de ambigüedad. Vamos a ver otro ejemplo. Udemian, aitian, eferon, hon, ego, hupenoun, poneron. Traducido, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Vale, este verbo aquí es una forma ambigua porque podría ser o bien primera persona singular o tercera persona plural. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues se sale de la ambigüedad con el pronombre. El pronombre aparece para asegurar que el lector sepa que el sujeto, en este caso, es primera persona singular, yo. Vale, estos son los usos del pronombre personal, primera y segunda persona en nominativo. Pero cuando pasamos a los otros casos, los que a veces se llaman los casos oblicuos, que son el genitivo, el dativo y el acusativo, ¿vale? Estos pronombres se usan según los usos regulares de sustantivos en estos mismos casos. Por ejemplo, sirven para identificar interlocutores. Joacuon, jumon, emu acue, ¿vale?
el que a vosotros, humón, el que a vosotros oye, a mí me oye. Estos sirven como los complementos directos de estos verbos. Aquí pues es un participio, ¿vale? Pero la idea verbal, el que a vosotros oye, a mí me oye. No es posible incluso en este caso que haya algo de énfasis porque aparece la forma enclítica, emu, que a vosotros oye, a mí me oye. Pero en todo caso sirve para identificar los interlocutores en la oración. También sirven para indicar posesión en el caso genitivo. ¿Vale? Esto es en el genitivo. Ex aigupto, ekalesa, ton huion mu. Aquí tenemos el pronombre personal, primera persona singular, pero en el caso genitivo. De Egipto llamé a mi hijo, ¿vale? Al hijo, ¿cuál? El mío, a mi hijo. Se usa el pronombre en el caso genitivo para indicar posesión. Y un uso más a señalar aquí, los pronombres se emplean también en sintagmas preposicionales, es decir, que aparecen después de preposiciones. Un ejemplo, ho pisteuon eis eme. Eis es una preposición en, ¿vale? En español. Eme, en mí. El que cree en mí. En un sintagma preposicional, el pronombre sustituye un sustantivo y aparece al caso que corresponde al uso concreto de la preposición. Y esto lo veremos más adelante, ¿vale? Un detalle a observar aquí, esta es la forma enfática, eme. Recordad que la forma enclítica, no enfática, es simplemente me, m, es la forma enfática. Se usan las formas enfáticas con las preposiciones. Esto es un detalle que va bien saber porque veremos muchas preposiciones seguidos por pronombres más adelante. Ahora vamos a ver las formas del pronombre de tercera persona. Ese pronombre es autos. ¿Vale? Vamos a ver sus formas. Aquí tenemos el paradigma completo. Y lo primero que vemos es que, a diferencia de los pronombres de primera y segunda persona, el pronombre de tercera persona tiene género, masculino, femenino y neutro. Entonces las formas se multiplican. En total, el paradigma de autos tiene 24 formas. Pero no hay que asustarse porque, igual que los paradigmas del adjetivo que vimos en la lección anterior, las desinencias del pronombre de tercera persona siguen la segunda y la primera declinación. Entonces, es como logos, phone y ergon. ¿Vale? Que son los paradigmas que hemos visto en las lecciones anteriores. Y es más, este paradigma, ¿vale? Todo esto es casi igual al paradigma de agathos, el adjetivo que estudiamos en la lección anterior. De hecho, si sustituimos el tema, ¿vale? Agath sustituimos por out, ¿vale? Que es el tema de este pronombre, estas letras, out, ¿vale? Es exactamente lo mismo, menos una pequeña diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Pues esperamos en el neutro, ergon,
o agazón, esperaríamos una new al final de la forma del nominativo y del acusativo, pero no aparece, no hay ninguna new. Entonces estas son las formas auto y auto. ¿Qué más? Bueno, pues lo típico que hemos hablado, que estas formas genitivas, el masculino y el neutro son iguales, ¿vale? Aquí también, ¿vale? Esta forma del acusativo sería igual aquí, pero falta la new, que ya hemos dicho, ¿vale? Y vemos aquí la variación entre la vocal eta y alfa en esta palabra. Es una de las palabras que se declina según la primera declinación con esta variación. El segundo ejemplo. Ede apethanomen sun Christo, pisteuomen jotikai, sudzeisomen auto. Aquí tenemos el pronombre, ¿vale? Traducción al español, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. ¿Qué hace el pronombre aquí? Auto sustituye a su antecedente, un sustantivo ya mencionado, que es Cristo, ¿vale? Función normal del pronombre personal. Pero ahora vamos a ver dos ejemplos de usos un poco especiales de este pronombre autos. Puede servir como un adjetivo enfático o intensivo. Veamos un ejemplo. Autos David eipen en to pneumati to hagio. En español lo diríamos así, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Cuando autos se usa de esta forma intensiva, normalmente aparece sin el artículo. Fijaos que aquí no tiene artículo. Aparece en lo que llamamos en la lección sobre los adjetivos, la posición predicativa, ¿vale? Sin el artículo. Y normalmente también está en el caso nominativo y complementa el sujeto, ¿vale? Autos David en español se traduce porque, bueno, ¿por qué no? El mismo David. Autos David significa el mismo David. Es un adjetivo, sirve como un adjetivo intensivo o enfático. Un uso más, vamos a comentar. También autos puede hacer la función de un adjetivo identificador. Veamos un ejemplo. Ek tu autu stomatos, exergetai eulogia kai katara. ¿Vale? Aquí tenemos el pronombre personal, tercera persona, viene aquí después del artículo,
Y esto es, en términos de los adjetivos, la posición atributiva. Aquí sirve como un adjetivo y se traduce así: de una misma boca proceden bendición y maldición. Tu autú stomatos, una misma boca. Esta palabra identifica el sustantivo que complementa. ¿De qué boca? De la misma boca. Entonces, cuando se usa el pronombre personal con esta función de identificación, concuerda con el sustantivo que identifica, aparece en la posición atributiva y sirve como un adjetivo para identificar. Bien, estos usos quizás son un poco más difíciles de asimilar porque el pronombre personal en español no se usa de esta manera. Pero tendremos muchas oportunidades para practicar, porque autos, como hemos dicho, aparece 5.200 veces en el Nuevo Testamento. Así que te animo a estudiar las formas y también estos usos, la sintaxis, digamos, de autos, para que podamos entender mejor cómo los autores del Nuevo Testamento lo usan.